El jinete sin cabeza de la Ruta 66. Buenas noches, compañero. Si estás escuchando este relato, más vale que estés atento a lo que sucede a tu alrededor. En la carretera, el cansancio y la soledad pueden jugarte malas pasadas, pero lo que te voy a contar no tiene nada que ver con alucinaciones o leyendas para asustar a novatos. Esta es una historia que me ocurrió a mí, en carne propia, una noche solitaria en la famosa Ruta 66. Antes de entrar en detalles, déjame contarte un poco de mi vida y cómo llegué a vivir esta pesadilla. Mi nombre es Ricardo Morales, pero los amigos en la carretera me llaman Rico. Tengo 45 años, de los cuales llevo más de 20 tras el volante de un camión. Soy originario de Chihuahua, un lugar lleno de tradiciones y costumbres, pero donde las oportunidades para crecer eran pocas. Mi vida, como la de muchos otros, no fue fácil. Crecí en una familia numerosa, donde mi padre trabajaba en una fábrica y mi madre hacía lo posible por mantenernos a todos con un solo sueldo. Desde muy joven, supe que no me podía quedar ahí. A los 18 años, me encontré con un dilema. O seguía los pasos de mi padre y me conformaba con un trabajo mal pagado, o me arriesgaba a salir a buscar algo más. Mi tío era trailero, y en uno de esos tantos domingos familiares, me habló sobre la vida en la carretera. Me contó sobre los paisajes, los kilómetros interminables de carretera, la libertad que solo un camión podía ofrecer, pero también me advirtió sobre los peligros. No solo se refería a los accidentes o los asaltos, sino a cosas que, según él, muchos no se atrevían a mencionar. Aquella conversación cambió mi destino. Me fui con mi tío un par de veces para aprender el oficio, y con el tiempo, me hice de mi propio camión. No te voy a mentir, al principio fue duro. Pasar largas horas solo, manejar de noche, lidiar con el cansancio y el miedo. Sin embargo, nada se comparaba con lo que estaba por vivir en aquella fatídica noche en la Ruta 66. Había oído historias sobre apariciones en esa carretera, pero nunca les presté mucha atención, hasta que me encontré cara a cara con el jinete sin cabeza. Antes de relatar lo que me sucedió, es importante que sepas que esta historia no es nueva. La leyenda del jinete sin cabeza se cuenta desde hace siglos, con diferentes versiones a lo largo del mundo. En México, por ejemplo, hablan de charros y soldados que, tras morir en batalla o por traición, quedan condenados a vagar sin cabeza, buscando venganza o peor aún, almas para llevarse con ellos. Sin embargo, en la famosa Ruta 66 de Estados Unidos, se cuenta otra versión. Se dice que, en algún punto perdido entre Nuevo México y Arizona, un jinete de épocas antiguas fue decapitado por bandidos, dejando su alma atrapada en ese tramo de carretera. Los camioneros que cruzan por ahí en noches solitarias han reportado haber visto a un hombre montado en su caballo, pero sin cabeza. Otros cuentan que su aparición anuncia desgracias. Yo, como muchos, pensaba que todo eso eran cuentos, hasta que lo vi con mis propios ojos. Era una noche clara, de esas donde la luna parece alumbrar todo como si fuera de día. Había tomado un encargo que me llevaría desde El Paso, Texas, hasta Los Ángeles, cruzando gran parte de la famosa Ruta 66. Ya conocía esa carretera, y aunque había tramos donde no se veía un alma por kilómetros, nunca me había preocupado demasiado. Para mí, lo único que importaba era llegar a tiempo, entregar la mercancía y regresar a casa con algo de dinero en el bolsillo. Había salido al atardecer, calculando que en unas pocas horas cruzaría la parte más desolada de la ruta, ese tramo entre Nuevo México y Arizona que muchos evitan a ciertas horas. Mi camión iba bien, el motor rugía con fuerza, y el cielo despejado prometía un viaje tranquilo. Todo iba según lo planeado, al menos al principio. Ya llevaba varias horas en la carretera cuando noté que el paisaje se volvía más inhóspito. La vegetación era escasa, y lo único que se podía ver a los lados de la carretera eran montículos de tierra y alguna que otra roca. Estaba en medio de la nada. El cansancio empezaba a hacer efecto, así que decidí parar en una de esas áreas de descanso que apenas si tenían una banca
y un par de luces tenues. Me bajé del camión, me estiré un poco y encendí un cigarro, mirando al horizonte. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, entre la bruma que se levantaba del suelo, distinguí lo que parecía ser un hombre montado a caballo. Lo extraño era que, aunque el caballo se movía de forma lenta, el jinete no parecía tener rostro. Pensé que tal vez era mi vista que me estaba jugando una mala pasada debido al cansancio, así que me restregué los ojos y volví a mirar. El hombre seguía ahí, acercándose cada vez más. El aire se volvió más pesado y una sensación de malestar empezó a recorrer mi cuerpo. Subí al camión de inmediato y arranqué. Mi instinto me decía que no debía quedarme ahí. Mientras aceleraba, no podía dejar de mirar por el espejo retrovisor. El jinete seguía allí, acercándose a una velocidad imposible para un caballo común. Algo no estaba bien. Aceleré más, con la esperanza de dejar atrás esa visión extraña, pero cuanto más rápido iba, más cerca sentía la presencia del jinete. El sonido de los cascos del caballo comenzó a resonar en el asfalto, primero distante, pero luego tan cercano que parecía estar justo a un lado del camión. No podía verlo directamente, pero el sonido era inconfundible. Algo, o alguien, me estaba siguiendo. Intenté concentrarme en la carretera, pero el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Sabía que no podía detenerme. Algo en mi interior me gritaba que si paraba, todo terminaría mal. El sonido de los cascos se volvió más fuerte y, por un momento, juré que el camión comenzó a perder velocidad, como si algo lo estuviera arrastrando hacia atrás. De pronto, una figura oscura apareció en el costado de la carretera. Era el jinete, esta vez mucho más cerca. Al observarlo más de cerca, me di cuenta de lo que estaba viendo. No tenía cabeza. El cuerpo de aquel hombre iba erguido, con un porte elegante y macabro al mismo tiempo, pero donde debería estar su cabeza no había nada más que un vacío oscuro. Y su caballo, negro como la noche, parecía moverse sin esfuerzo alguno, igualando la velocidad de mi camión sin dificultad. Justo cuando pensé que no podía ir más rápido, algo imposible sucedió. El jinete, sin ningún esfuerzo visible, apareció frente a mí, bloqueando la carretera. Pisé el freno con todas mis fuerzas, pero el camión no se detenía. Parecía que los frenos habían fallado. Mi corazón latía con fuerza, y el sudor comenzaba a correr por mi frente. Lo único que podía hacer era mantenerme en la carretera, esperando que esa cosa desapareciera. Pero no lo hizo. En cambio, comenzó a moverse hacia mí, lentamente, como si supiera que no tenía escapatoria. El caballo se detuvo frente al camión, y el jinete extendió su mano, señalándome. Algo en ese gesto hizo que todo mi cuerpo se tensara. No podía moverme, no podía respirar. Solo podía ver cómo esa figura sin cabeza parecía exigir algo de mí. Los minutos pasaron, aunque para mí parecieron horas. Y luego, en un parpadeo, todo desapareció. El jinete, el caballo, la oscuridad. Todo volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. El charro de medianoche. Buenas noches, compañero. Si estás escuchando esta historia, espero que estés en la carretera, con los ojos bien abiertos, porque lo que te voy a contar no es cualquier relato. Es una de esas historias que quedan marcadas en la memoria de quienes se atreven a cruzar caminos con lo desconocido. Así que si estás solo en tu cabina, ponte cómodo, pero no demasiado, porque lo que te espera puede cambiar tu manera de ver la vida en la carretera. Mi nombre es Ernesto Ramírez, pero todos me llaman El Nito. Tengo 42 años y llevo más de 20 manejando camiones por las vastas carreteras de México. Ser trailero no estaba en mis planes desde el principio, pero la vida te lleva por rutas que uno no siempre puede prever. Nací en un pueblito cerca de Torreón, en Coahuila, donde los días eran largos y las oportunidades escasas. Mi padre era mecánico, y mi madre, ama de casa, siempre decía que el trabajo duro nunca mató a nadie, pero la falta de trabajo sí podía hacerlo. Cuando tenía unos 18 años,
Mi padre tuvo un accidente grave trabajando bajo un auto. Ese evento cambió la vida de mi familia. Las cuentas comenzaron a acumularse y el taller ya no daba lo suficiente para sostenernos. Yo, siendo el mayor de mis hermanos, tuve que buscar cómo ayudar. La oportunidad llegó cuando un viejo amigo de la familia, don Luis, me ofreció trabajar con él como ayudante en su camión. Era un hombre recio, de esos que había visto de todo en la carretera, y aunque no hablaba mucho, sabía que bajo esa capa dura de carácter escondía más historias de las que yo podría imaginar. Empecé viajando con él, aprendiendo los trucos del oficio, y con el tiempo, me di cuenta de que esa vida, aunque solitaria y llena de peligros, me llamaba. Había algo especial en recorrer las carreteras largas, viendo cómo el paisaje cambiaba frente a mis ojos y sintiendo la libertad que solo un volante y un motor pueden dar. Al final, el trabajo no era solo una forma de ganar dinero, se convirtió en mi escape, mi forma de vida. No te voy a mentir, he visto de todo en la carretera: accidentes, gente peligrosa, caminos que parecen no terminar nunca, pero hay una historia que marcó mi vida como ninguna otra. Una historia que me sucedió cuando llevaba ya varios años en el oficio. En una de esas noches en que uno se pregunta si lo que ve es real o producto del cansancio. El charro de medianoche. Es lo que llaman a la figura con la que me crucé, y créeme, hay pocas cosas en este mundo que pueden helarte la sangre como lo que vi esa noche. El charro de medianoche es una leyenda que los viejos camioneros cuentan para asustar a los novatos, o al menos eso creía yo antes de encontrarme con él. Se dice que es un hombre vestido de charro, con un traje negro adornado con detalles plateados y un sombrero grande que apenas deja ver su rostro. Aparece en las noches, a las afueras de los pueblos o en caminos solitarios, montando un caballo igualmente negro, o a veces caminando a un lado de la carretera. Algunos dicen que es el alma de un antiguo hacendado que hizo un pacto con el mal para conseguir riqueza, pero que al morir, su condena fue vagar por los caminos eternamente, buscando almas de los incautos que se atrevan a cruzar su camino. Otros dicen que es solo una alucinación, producto del cansancio y las largas horas de viaje, pero lo que me ocurrió a mí fue mucho más que una simple historia para contarle a otros traileros. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso pensé al principio. Tenía que entregar un cargamento de materiales de construcción en un pueblo a las afueras de Durango, pero la carretera estaba vacía y las horas pasaban lentamente. Había salido de Torreón ya bien entrada la tarde, con el cielo despejándose y prometiendo una de esas noches frías que solo el desierto puede ofrecer. El motor de mi tráiler rugía con fuerza mientras avanzaba por la carretera solitaria, y todo parecía estar bajo control. Mi mente estaba distraída en los pensamientos de siempre: las cuentas por pagar, la distancia de la familia, las largas horas que pasaba solo en la carretera. Pero algo me llamó la atención. Al mirar por el espejo lateral vi una figura que caminaba al borde de la carretera. Al principio pensé que era alguien haciendo autostop, tal vez algún peregrino o un campesino que se había quedado varado en medio de la nada, así que decidí reducir la velocidad un poco. Cuando me acerqué lo suficiente, pude ver que era un hombre vestido de charro, un traje negro impecable, decorado con bordados plateados que brillaban a la luz de los faros. Lo más extraño era que no tenía caballo, simplemente caminaba. Me pareció raro, pero no inusual. Muchas veces, en las carreteras del norte, uno se encuentra con gente extraña que se desplaza a pie. Pasé junto a él y seguí conduciendo, pero no pude evitar echar un último vistazo por el espejo retrovisor. Lo que vi hizo que un escalofrío me recorriera el cuerpo. El hombre había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Por un momento pensé que tal vez lo había imaginado, pero el malestar en mi estómago me decía otra cosa. No podía dejar de pensar en lo que acababa de ver. Seguí conduciendo, tratando de concentrarme en la carretera, pero entonces sucedió algo más extraño. A lo lejos,
En la negrura de la carretera, vi lo que parecía ser el mismo charro, esta vez de pie en medio del camino. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y mis manos se aferraron al volante. Estaba seguro de haberlo dejado atrás, pero ahí estaba, frente a mí, inmóvil. Pisoteé el freno y el tráiler chirrió mientras se detenía. El charro permaneció quieto, su silueta oscura y misteriosa bajo el brillo tenue de las estrellas. Mi mente comenzó a trabajar frenéticamente buscando una explicación lógica. ¿Cómo era posible que hubiera llegado hasta ahí tan rápido? ¿Y por qué no se movía ni un centímetro? Bajé del tráiler con la intención de confrontarlo, o al menos entender qué estaba ocurriendo. Mi respiración era pesada, el aire frío se colaba por mi boca y me sentía como si estuviera a punto de cruzar una línea que no debía. Pero antes de que pudiera dar un paso más, el charro se giró lentamente hacia mí. No pude ver su rostro oculto bajo el ala de su sombrero, pero el peso de su mirada, aunque invisible, me hacía sentir una presión en el pecho. El silencio de la noche se volvió ensordecedor, como si todo a mi alrededor hubiera dejado de existir, excepto aquel hombre que me observaba desde la oscuridad. Cuando finalmente abrió la boca para hablar, su voz era profunda, casi gutural, como si proviniera de las entrañas de la tierra. «No debiste detenerte, Ernesto», dijo con una calma perturbadora. «¿Cómo sabía mi nombre? ¿Quién era?» Retrocedí instintivamente, sin saber cómo reaccionar. La carretera se extendía interminable detrás de mí, pero algo me decía que no habría forma de escapar. El charro comenzó a caminar hacia mí. Sus pasos eran lentos, pero cada uno resonaba como si estuviera pisando el mismo suelo de mi alma.